Damos comienzo al rezo de los dolores y gozo de San José. Oración. Bendito Patriarca San José, deseando imitar tus virtudes y aprender las lecciones de tu vida, te suplicamos la dicha de vivir unidos a Jesús y María y de servirles siempre con el mismo amor que tú lo hiciste. Amén. Primer dolor y gozo. Inmenso dolor sintió José al ver encinta a su esposa, porque ignoraba lo que había obrado en ella el Espíritu Santo. Pero fue inexplicable su alegría al oír de labios del ángel el misterio de la encarnación. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de recurrir a la oración en las dudas de fe. Segundo dolor y gozo. Mucho sufrió tu corazón cuando viste nacer al Hijo de Dios en extrema pobreza, pero gozaste intensamente al verle adorado como Dios por los sencillos pastores y por los grandes de la tierra. Por este dolor y gozo te pedimos la gracia de sufrir con paciencia las contrariedades de esta vida. Tercer dolor y gozo. Profunda angustia sentiste por la dolorosa circuncisión del niño Dios, pero fue inefable tu consuelo al imponerle el nombre de Jesús, que es Salvador. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de invocar tan santo nombre en las tribulaciones. Cuarto dolor y gozo. Mortal tristeza te causó la profecía de Simeón, que anunciaba sufrimientos para Jesús y María. Pero te llenó de consuelo saber que estos padecimientos serían causa de la salvación de los hombres. Por este dolor y gozo, concédenos saber participar de la redención de Cristo. Con gratitud
Quinto dolor y gozo. Dolorosa inquietud experimentaste al saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Herodes, que te obligó a emigrar a Egipto. Pero gozaste una paz dichosa manteniéndole a salvo en ese país extranjero. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber huir de lo que ponga en peligro nuestra vida de gracia. Sexto dolor y gozo. Indecisión dolorosa sentiste al regresar de Egipto, sabiendo que Arquelao reinaba en Judea. Pero te llenaste de gozosa confianza al indicarte el ángel que regresarías a Nazaret. Por este dolor y gozo, concédenos confiar siempre en la providencia divina. Séptimo dolor y gozo. Profunda desolación experimentaste al perder a Jesús durante 3 días, pero sentiste el corazón inundado de alegría al encontrarle en el templo dialogando serenamente con los doctores de la ley. Por este dolor y gozo te suplicamos saber escuchar la voz de Dios y no perder nunca la paz interior. Pídase la gracia que se desea alcanzar por intercesión de San José. Felicitación a San José. Padre mío, San José, yo os felicito por la dicha, por la honra, por la gloria que os cabe, por ser esposo de la Madre de Dios, de la Reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres. Hacedme participante de vuestra gran dicha y felicidad en esta vida y en la otra. San José de la Montaña,
Meditamos este tercer domingo de San José. Lo vemos como Padre bueno, como aquel que acompaña a su Hijo para que se cumpla en él la ley de Dios. La paternidad de José es una paternidad espiritual, es aquella que Jesús mismo predicó cuando nos decía que Dios es un Padre bueno. En el Hijo pródigo vemos aquello que Jesús vivió con José, aquel Padre que espera que siempre, pese a los pecados, a las infidelidades de sus hijos, está dispuesto a esperarlos y a tratarlos con la dignidad más grande. Esa parábola del Hijo pródigo, esa parábola también llamada del Padre bueno, fue la propia vida que José pudo dar a los suyos. El Padre fiel, el Padre que en medio de un mundo intromisor en la propia familia mantenía la puerta abierta a la gracia, la puerta abierta a que aquellos que estaban en el seno familiar pudieran esperar al mismo Dios. José, pues, nos muestra que la Sagrada Familia es aquella que cumple la palabra de Dios, aquella que la hace suya. Así estaba establecido en la ley de Moisés. Los varones nacidos debían ser circuncidados. Este signo también nos recuerda la propia pasión del Señor, la sangre que será derramada por todos por cumplir la voluntad de Dios. En el corazón de José y de María, la circuncisión de su Hijo, el que Él diera su cuerpo en derrame, en ofrenda por todos, será algo básico y que después será unido a su entrega definitiva, salvífica y redentora en la cruz. En este tercer domingo, nosotros pedimos al Señor, por intercesión de José, que nos ayude a valorar la familia. Sabemos que la familia es la célula más básica de la sociedad. Una sociedad que no cuida las familias, que no las protege, que no hace de ellas ámbitos de transmisión de la fe, es una sociedad que se arriesga a diluirse. La familia es para todos nosotros aquel hogar donde escuchamos a Dios, donde escuchamos cómo nuestros padres nos hablan de quién es Dios, de cuál es nuestro destino. Los padres son los primeros catequistas, no nosotros los sacerdotes, ni tampoco aquellos laicos y consagrados que se dedican a este ministerio en las parroquias y diferentes comunidades religiosas. Los primeros que transmiten el amor de Dios son los padres. Esto observamos hoy en José y podríamos llamarle, sin equivocarnos, el primer catequista, el primer transmisor del amor profundo, delicado y cercano a Dios para su Hijo.
siendo verdaderamente el Hijo de Dios, unido hipostáticamente al Verbo eterno, fue creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Por ello, nos recordamos de aquellos que están haciendo esta gran tarea de la catequesis, que están llevando a muchos niños este mensaje, esta propuesta de alegría, pero también de profunda seriedad a la hora de seguir al Señor. El dolor de José es el dolor de muchos padres, pero también de muchos catequistas, cuando ven que a la hora de preparar su tarea, de presentar los misterios divinos, hay fuerzas que se oponen a este milagro de la fe. Fuerzas en nombre de otros valores que son contrarios a aquellos del reino de Dios. El gozo de José se une a su dolor. Se une porque aun sabiendo que hay obstáculos, que el hecho de presentar a muchos a Cristo conlleva también la alegría, el gozo de saber que estamos transmitiendo aquello que más amamos. Al conferirle a Jesús su nombre, José medita aquello que el ángel le pide dar, el nombre de Jesús, que nosotros lo celebramos en la liturgia como el dulce nombre de Jesús. Jesús es el Dios con nosotros, el Emmanuel. San José, por tanto, estuvo muy unido a este nombre, un nombre que él no lo decidió simplemente, sino que significaba la misión de su Hijo y también el propio destino suyo. Emmanuel es este Dios que habita entre nosotros, que pone su tienda entre nosotros. Es el Dios que nos sorprende pese a nuestras infidelidades, a nuestros miedos. José, por tanto, vivió la espiritualidad del Emmanuel, la espiritualidad de este Dios que está dispuesto en todo momento a poner su morada en nuestras almas, pero desea que nosotros le demos posada, que acojamos esta presencia de ternura. El obispo Antoni Badell, que hoy nosotros celebramos todo lo que Dios hizo a través de él en esta fiesta de Santa Eulalia, día en que él fallece, resaltaba la ternura de José precisamente en esta casa. Una ternura que va unida al nombre de Jesús. Decir Emmanuel es decir ternura que llega. Es otra forma de llamar a Jesús. La ternura que nos sale al encuentro, la ternura que nos sorprende, la ternura que hace para nosotros una nueva perspectiva a la cual debemos entrar. Nos da esta mirada de la ternura. Así, por tanto, nosotros como cristianos en esta época vivamos desde la espiritualidad del Dios que se hace uno de nosotros, pero que no se disuelve en las circunstancias de la historia. Jesús, siendo verdaderamente hombre, no deja de ser verdaderamente Dios, haciéndose uno más, uno de tantos oprimidos de nuestra sociedad, de tantos pisoteados, de tantos niños olvidados, sigue siendo el mismo Dios. La espiritualidad del Emmanuel que vivió José,
que fue el centro de toda su manera de rezar, de contemplar, fue esta manera también de acercarse a aquellos que más lo necesitaban. La espiritualidad del Emmanuel nos tiene que abrir los ojos ante las realidades difíciles, muchas veces dramáticas, de los niños en nuestra sociedad, de los niños que padecen hambre en el mundo, sobre todo en aquel mundo subdesarrollado, pero también aquellos que padecen hambre espiritual, porque sus padres, movidos por el materialismo, no les enseñan a amar a Jesús, sino que creen que otorgándoles bienes materiales podrán colmar sus corazones, olvidando que el ser humano tiene una sed de infinito, una sed de verdad, una sed de encontrar aquel que nos puede hacer de nosotros seres nuevos. Por tanto, la espiritualidad del Emmanuel es aquella que está atenta a las necesidades de los hombres y mujeres para llevarles el alimento espiritual y también para dejarnos alimentar por el mismo Señor. Así, nosotros queremos contemplar como José a Jesús pobre y humilde. Queremos hacer de Jesús aquel que marca nuestra vida desde la sencillez. Esta podría ser calificada una espiritualidad del abajamiento, contemplar al Dios hecho un niño nos hace abajarnos de aquellas actitudes altaneras, actitudes que son contrarias a la kenosis de Cristo. Así se denomina en griego el acto salvífico del Señor. Kenosis es el abajamiento, abajarse, hacerse uno más pequeño, pero también existe el segundo movimiento que también lo destacaban los padres griegos, la theosis, que es más bien la elevación, pero para ello debemos achicarnos, contemplar a este Dios que es majestuoso en lo más inimaginable. La theosis es la divinización que nace de la máxima humildad. Así pues, el dolor de contemplar a su Hijo derramando sangre, aquel que se convierte para él en el mayor regalo recibido por Dios, se convierte en el gozo de saber que es aquel Dios que nace y que habita por siempre entre nosotros. Los evangelios nos lo dicen bien claro cuando Jesús nos da el mandato de ir por todo el mundo para anunciar su palabra, para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para llevar a toda persona que se encuentre en situación de tristeza, en situación quizá de no ver un final para su vida, que Dios jamás nos deja de lado. Nos decía Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. El Emmanuel no llega simplemente para irse y después volver. Se queda en la Iglesia, se queda en la Eucaristía, en el anuncio de la palabra, y nos hace a todos ministros gozosos de su presencia. Por tanto, acabamos con una oración a este Dios con nosotros, a este Dios que fue
para José remedio de su alma. Señor, tú lo sabes todo. Tú nos has salido al encuentro cuando menos lo esperábamos. Tú eres el Dios que se hace uno más, pero no renuncias a la gran misión que has recibido. No renuncias a la verdad, que nosotros seamos transmisores de esta verdad, como lo fue San José, sin diluir tu palabra, sin querer agradar al mundo, y así perdemos aquello que más caracteriza nuestra fe, que tú eres el Hijo de Dios, que tú, abajándote, te haces más grande, que así nosotros como José aprendamos que abajarnos nos engrandece, que hacernos uno más con los pobres, con los sufrientes, nos hace magnánimos, nos vuelve personas de paz. Glorioso San José, intercede por tu Iglesia. Tú que fuiste primer catequista, haz que aquellos que están extendiendo la palabra de Dios, que están iniciando a muchos, puedan saberse verdaderos agentes del amor infinito y misericordioso de Dios. Glorioso San José, sé para tu Iglesia modelo, pero también aquel que nos enseña que desde la pobreza y el silencio se puede hallar lo más grande, a Cristo Jesús. Que así sea.